El señor Robin Sharma, en su libro Las 8 claves del liderazgo, dijo algo muy interesante, simple pero oportuno. Dice así: ¿tú crees? Como antes te dije, Peter, el conocimiento precede al cambio. Mucha gente quiere cambiar, pero no cambia. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no logra lo que quisiera lograr? Sencillamente porque no tiene ese conocimiento, no tiene esa preparación, no tiene ese concepto que lo llevará a otro punto de existencia. Muchos quieren depender de Dios para lograr ciertos logros, pero la verdad es de que los logros verdaderos se llevan a cabo, los logros verdaderos se llevan a cabo basado en el conocimiento que se tiene. Si tú crees que Dios puede hacer de ti algo mejor, ese conocimiento puesto en práctica te llevará a algo mejor. Si tú crees de que debes cambiar y no te educas o evalúas para cambiar el conocimiento que te ha llevado al fracaso, a la caída, al tropiezo, a los errores, a las faltas, si no cambias ese conocimiento que te llevó a donde estás, ¿cómo podrás salir de allí? ¿Cómo podrás ser mejor? ¿Cómo podrás lograr el cambio? Ningún gobierno ha cambiado a menos que cambie el concepto, las ideas, la información, el conocimiento. Ningún doctor puede llegar a ser doctor a menos que se eduque como doctor en medicina. Ningún abogado puede llegar a ser abogado a menos que se eduque en las leyes. Ningún ministro puede llegar a ser ministro a menos que se eduque en la palabra de Dios. Y te pregunto a ti, ¿en qué te has educado? ¿Por qué es que no logramos los cambios? La respuesta es lógica. Porque queremos cambiar sin el conocimiento que nos puede llevar a ese cambio benéfico, a ese cambio productivo, a ese cambio transformador y elevador. El conocimiento que adquiramos nos llevará a donde querramos. Si el conocimiento que tenemos es de pobreza, ¿qué somos? Pobres, pobres económicos, pobres espiritualmente, pobres emocionalmente, pobres en la manera de interpretar la vida y a las personas. La pobreza se mide de muchos niveles, pero todo está basado en el conocimiento que se tiene. Tú tienes lo que has acumulado en conocimiento en tu vida. Así que si deseas un cambio, lo que precede a ello es el conocimiento correcto. No puedes llegar a ser abogado con un conocimiento de cortar pasto. No puedes llegar a ser un ministro con un conocimiento de leyes. No puedes llegar a ser una persona de éxito en los negocios si solamente se pasa viendo películas o perdiendo el tiempo en las novelas o juegos. Tú puedes llegar a ser lo que tú quieras llegar a ser si adquieres de antemano el conocimiento que te va a llevar allá. Te pregunto entonces, ¿cuántos libros has leído? ¿Cuántos cursos has terminado? ¿A cuántas escuelas has asistido? ¿Cuánto te has preocupado en preguntar esto y lo otro para pasar de donde estás a un punto de nivel más elevado? La ignorancia, la verdad, la ignorancia no lleva a nadie a ningún lado más que a donde se encuentra la persona ignorante. Y hay mucha gente ignorante por voluntad. Porque información para llegar a ser lo que a veces soñamos, deseamos o queremos,
existe, pero requiere el sudor, del esfuerzo, del sacrificio, de poder sumergirnos a educarnos para poder llegar de donde estamos a donde queremos. Así que recordemos, el conocimiento precede al cambio. Jamás podrás llegar a ser una persona espiritual si no dedicas tiempo a la reflexión, a la meditación, a la lectura del libro inspirado, la Biblia. Si no dedicas tiempo a la oración, ¿cómo esperas llegar a ser una persona espiritual? Pero de igual manera, si tú quieres triunfar en los negocios, ¿cómo puedes lograr éxito en ellos si no dedicas tiempo a educarte, a adquirir ese conocimiento? Hay gente que tiene una tienda, ¿verdad? Y no sale de ello, ni saldrá de ello, porque todo lo que sabe es su tiendita. Pero cuando tú te autoeducas, buscas la información que podría hacer que multipliques tus tiendas, tus negocios, tus fuentes de entradas, indiscutiblemente que al aplicar ese conocimiento te multiplicarás, crecerás, avanzarás, lograrás. Y este es un principio que se aplica a todo objetivo. Nadie puede cambiar más que el que adquiere el conocimiento necesario para ese cambio. Y ese cambio no es un milagro. De paso, el cambio no se lleva bien con los perezosos, con los haraganes físicos, intelectuales, espirituales e indiscutiblemente en lo que es la educación. Muchos han tropezado porque piensan que solamente podrían educarse si fueran a la universidad y como no tienen dinero, dicen que no pueden. Pero la verdad es que solo aquel que conoce el valor de un libro sabe que todo es posible. Cambiemos, salgamos de donde estemos, enojémonos en nuestra condición, adquiramos el conocimiento para un cambio exitoso. Éxitos son mis deseos.